Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias, Kenia, por dar este recibimiento. Y pues bueno, también tenemos otro invitadazo de lujo que es Víctor Armando Valenzuela, ya con bastante años de experiencia y que bueno, el día de hoy nos va a apoyar, ¿no? Compartiendo toda esta información acerca de la reforma laboral. Posteriormente yo estaré dándoles la demostración en el sistema para que sepan de qué manera tan sencilla podemos ya cumplir con toda la reforma, ¿no? Víctor, te cedo la palabra, amigo. Muchas gracias, Oscar. Pues ya estamos aquí preparados y listos para este tema, reforma laboral. Creo que es bien interesante y sobre todo platicar lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ya sabemos, y creo que es lo más sonado, los 40 horas que vamos a llegar al final de toda esta reforma en el 2030. Pero hay otro tema importante que son las horas extras, esas horas extras que pues tenemos que cuidar ya a partir de este mes de mayo, ¿no? Ya tiene ciertos cambios que veremos durante esta plática. Entonces, sin más, ¿qué te parece si damos inicio con esta sesión? Fíjate, Vic, que nos comentan aquí en el chat que no se escuchan. Nada más quiero confirmar si nos ayudan con un like o en el mismo chat, confirmar que puedan ver tanto presentación como escucharnos correctamente, por favor, antes de dar inicio ya con la información. Y ahí Ni- están los likes, mira, si nos escuchan. Perfecto. Igual comparte tu presentación, mi estimado Vic, para confirmar que todos nos puedan ver también. Yo ya lo veo. Sí, dice que ya todo, mira, en un principio no se escuchaba, pero ya todo bien, dicen. Perfecto. Excelente. Pues ahí estamos ya en el chat. O también hay un panel de preguntas y respuestas. También ahí pueden capturar su pregunta, su comentario si tuvieran alguno. O como, en el chat, como lo están haciendo de momento. ¿Va? Entonces, cualquiera de los medios sirve para comunicarse con nosotros. Pues bueno, entonces, sin más, Oscar, ¿qué te parece si damos inicio a esta presentación? Y pues vamos platicando un poquito de esta reforma 2026, ¿no? Una reforma enfocada al tema laboral. Y pues bueno, prácticamente esta reforma va directamente a la Ley Federal del Trabajo, hace un cambio en la reforma a la Constitución en el artículo 123 y básicamente pues el motivo principal de esto es alinearse con los estándares internacionales según la Organización Internacional del Trabajo para conseguir un equilibrio laboral y personal. Es decir, dado los tratados de libre comercio que se han hecho en lo largo de estos años, sobre todo México con sus aliados, Estados Unidos, Canadá y otros países, pues buscan regular más que nada los tiempos de trabajo, los días de vacaciones, tiempos para buscar, como dice aquí, el equilibrio laboral personal, ¿no? Prácticamente esto es lo que motiva con mayor fuerza a que haga un cambio en este tema de tema laboral, en buscar menos horas, en tener mejores beneficios. Y creo que se ha visto, claro, ¿no? A lo largo de estos años, ya tenemos algunos años, que han habido cambios en materia laboral. A lo mejor no han sido tan significativos o no han tenido tanto impacto porque no están pegando directamente en el bolsillo del empresario. Por mencionar alguno, la NOM 35 o la NOM 37, ¿no? Dos normas que van dedicadas al tema del bienestar laboral y otra norma que va muy dedicada al teletrabajo, normas que ya tienen años aquí en el país, que van enfocadas en esto y van acompañados junto con esta nueva reforma ahora que va al tema del descanso, ¿no? Al tema de cuántos días vamos a laborar y cómo vamos a manejar el tema de horas extras muy en específico que tiene esta reforma y cambian en ciertos artículos en particular. Como les decía, esta reforma va directamente al artículo 123. Esta reforma, pues se publicó el pasado 3 de diciembre del 2025. Ya nos estaban anunciando que íbamos a llegar a una jornada de 40 horas laborables, ¿no? Entonces, a partir de este anuncio, pues empieza a escuchar mucho ruido en que si vamos a trabajar solamente 5 días, en cómo se van a acomodar, qué es lo que se tiene que implementar, qué es lo que va a pedir la autoridad. Y pues bueno, esto se empieza a oficializar y se publica en el diario oficial el 3 de marzo del 2026.
El 3 de marzo nos da los generales. Después hay una publicación el 8 de abril donde nos extiende a un tema muy particular con el tema del registro electrónico de asistencia. Eso lo vamos a ver ya al final. Y después ya el 1 de mayo lo hace completamente oficial, ¿no? Lo publica, lo aprueban senadores, diputados, y se vuelve a publicar en el diario oficial el 1 de mayo del 2026, ¿sale? Prácticamente se están modificando las fracciones 4 y la fracción 11 para regular las horas ordinarias y también las extraordinarias. Prácticamente este es como el general, o si lo hacemos como un zoom out, sería como la modificación que tiene esta reforma al artículo 123. En la fracción número 4, pues va muy dedicada a la jornada laboral, a las horas ordinarias. Y aquí bien interesante porque sí nos dice que será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Y aquí se vuelve todavía más interesante porque aquí hay un cambio que todo mundo esperaba, que decían, pues a lo mejor vamos a trabajar 5 días. Pues eso no cambió. Lamentablemente dice que por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Prácticamente esta parte no cambia en esta fracción, solamente la parte de la reducción de las 40 horas semanales en términos de que establezca la ley, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es una reducción de horas, no como tal de días de descanso. Eso ya se llevará más adelante con un acuerdo entre patrón y trabajadores, ¿no? Tal cual lo menciona en la Constitución, en el artículo 123 y en esta fracción. Si nos vamos revisando el tercer transitorio de esta reforma, pues nos dice que esa reducción de la jornada laboral se tendrá que hacer de manera gradual. Para el 2026 marca que es un año de preparación y ajuste de procesos. Es cuando prácticamente la autoridad nos dice, va a haber este cambio, prepárate y empieza a acomodar tus procesos. Después, para 2027, nos dice que reduciremos 2 horas. 2028, otras 2 horas. 2029, otras 2 horas. Y el 2030, como meta final, las últimas 2 horas para tener un total de 40 horas en la jornada diaria, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es cómo se va a distribuir esta disminución a partir del 2027 hasta el 2030, 2 horas por cada año que vaya transcurriendo hasta llegar a las 40. Esto, como les comento, desde que se anunció en el mes de diciembre, pues esto prácticamente era lo más sonado, esto era lo que habíamos publicado en muchos lados y aún así hoy en día es lo que más resalta en este tema de la reforma laboral, ¿no? La reducción hasta llegar a 40 horas laborables. ¿Qué nos dice entonces ahora la fracción número 11? Que esta fracción va muy enfocada a las horas dobles. De otro nombre, pues las extraordinarias, ¿no? Y nos dice prácticamente la primer regla o mandamiento de las horas de esta reforma, que dice, el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana. Empieza a limitarla, ¿no? Y también nos dice que se podrá distribuir 4 horas diarias en un máximo de 4 días dentro de ese periodo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un cambio importante. Antes teníamos la famosa regla del 3 por 3 y un máximo de 9 horas, ¿sale? 3 horas diarias, no más de 3 días a la semana. Nos daba un total o tope de 9 horas. Esto cambia ahora a partir del mes de mayo. A partir del mes de mayo, entonces tenemos 4 horas diarias, máximo 4 días. Y tenemos un tope de 12 horas. Ojo con esto, porque mucha gente dice, ok, cambió entonces del 3 por 3, 9 a 4 por 4, 16. La realidad es que no. Aquí se puede confundir. Solamente quedó en 4 horas diarias, no más de 4 días, con un tope de 12 horas. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Si pueden, anótenlo en algún papelito, anótenlo ahí en su libreta de recordación. Entonces, 12 horas como tope, no 16, no es 4 por 4, aquí cambia esa regla, es 4 horas diarias, no más de 4 días, con un tope de 12 horas. Entonces, esto, y voy a ser muy repetitivo, pero creo que está como la clave, ¿no? Considerar y quitarnos como la idea es el 4 por 4 porque no nos va a dar al final el tope que teníamos acostumbrados con las jornadas de 3 por 3 que nos daba máximo 9 horas como tope, ¿no? Entonces, aquí cambia en ese sentido y tenemos
4 horas durante el día, no más de 4 días a la semana, ¿de acuerdo? Y tenemos, recuerden, un tope de 12 horas por semana para las horas extraordinarias, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos habla la fracción 11 de este cambio en la reforma. En cuanto a las horas triples, ¿qué sucede? Las horas triple también las va a limitar. Nos dice que debe tener 4 horas nada más, las horas triple, y pues estas se pagarán el 200%, ¿no? El 200%, eso ya lo teníamos conforme a lo establecido en la ley de la materia. Y también es muy específico que nos dice que los menores de edad que estén laborando, sabemos que pueden laborar con un permiso otorgado por los padres a partir de los 16 años, pues estos no entrarán en este beneficio de horas extras. Nos dice muy explícito que no podrán laborar tiempo extraordinario, ¿no? Menores de 18 años de edad. No hay mucho cambio al respecto de esto. Digo, esto era un tema que ya era como escrito o validado sin estar completamente en la ley. Entonces, pues en ese sentido no cambia mucho, no cambia mucho lo que tenemos que seguir haciendo. Sin embargo, sí poner atención a que hoy está escrito y hoy tendremos que acatarlo tal cual lo marca la ley de la materia. Entonces, se vuelve interesante cómo empieza a funcionar algo que ya estaba, que lo veíamos como muy obvio, y cómo cambia en este proceso para lo largo de los siguientes meses y los años que vienen, ¿no? Porque prácticamente hasta el 2030 es cuando tenemos pues toda esta reforma laboral. Es una reforma que se extiende a lo largo de los años, que creo que en mi experiencia, lo que he visto a lo largo de este tiempo trabajando aquí en Compaq y viendo temas de reformas y cambios que marca la autoridad, pues no se había extendido hasta tanto tiempo, ¿no? Hasta el 2030. Pero bueno, sigamos. En cuanto a los transitorios, a medida de cómo va cambiando esta reforma es, primero, entra en vigor el 3 de marzo del 2026, ¿no? Es cuando nos hace ya el anuncio de que esta reforma va a entrar en vigor. Sin embargo, como les comento, el 1 de mayo lo hace completamente oficial. El segundo nos dice que las reformas a la legislación secundaria de esta misma reforma, pues entran en los 90 días posteriores. Es decir, si ya en marzo nos estaba diciendo que ya iba a haber cambios, pues en los 90 días posteriores nos empieza a dar esas reglas secundarias, que prácticamente son las que nos dicen cómo debemos actuar, lo que nos dice el paso por paso de cómo debo aplicar todos estos cambios de la reforma. Entonces, no dudaría que en los siguientes meses, incluso a lo mejor ya en junio, nos dé otras reglas conforme vaya avanzando esta reforma, ¿no? Entonces, hay que estar bien pendientes y estar lo más actualizado posible respecto a este cambio. Recuerden otra vez, 2026 para la autoridad es un año donde vamos a adaptarnos a los nuevos procesos. Todavía no entran como tal en vigor, algunos sí, unos no, pero es un año de adaptación. Entonces, pues esperemos a ver en estos siguientes meses cuáles son las reglas o cómo tenemos que actuar basándonos en lo que ya está publicado en la reforma del mes de mayo, ¿no? El tercero nos dice la aplicación gradual, ¿no? De la disminución de la jornada ordinaria. Como les digo, esto es lo más sonado, ya está más que conocido. Van a ser 2 horas menos por cada año transcurrido hasta llegar al 2030 y llegar a la jornada de 40 horas. Y algo importante aquí, que esto es algo que se tiene que replantear, es en ninguno de los casos la reducción de jornada implica la reducción de sueldos o prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a trabajar menos como trabajador, pero aún así yo tengo que tener mi mismo sueldo y mis mismas prestaciones. No voy a tener una reducción como tal, ¿no? ¿Que es beneficioso para el trabajador? Sí, porque al final del día va a tener por lo menos 1 hora disponible extra para hacer sus actividades, ya sea para el traslado y al final eso se suma también para llegar más temprano a su casa y poder hacer actividades personales o convivir con su familia. Por ese lado también está interesante. Por el lado contrario, como empresario, entonces yo tengo que empezar a voltear a ver qué medidas tomo para que con menos horas sea igual de productivo, que sea igual de eficiente. Y tengo varias opciones, ¿no? En ese sentido, yo podría decir, capacito a mi personal para que sea más eficiente. O mi otra opción, implemento tecnología para que esa tecnología empiece a automatizar procesos. O a lo mejor una tercera opción que puede costarme dinero es, pues contrato a alguien más que me cubra esa hora que me están quitando, ¿no? Entonces, cabe muchos escenarios, hay que replantearse qué es el mejor para cada empresa, para cada lugar,
y bueno, empezar a hacer acomodos de toda esta legislación, ¿no? Entonces, adaptar mucho a lo que estoy haciendo hoy en día. Si nos adentramos un poquito más a esta reforma que va, como les digo, directamente a la Ley Federal del Trabajo, pues al final del día busca armonizar la constitución política de los mexicanos con salvaguardar la salud y el bienestar y la calidad de vida de las personas trabajadoras. Como les digo, va muy enfocada a que tengamos mejor nivel de trabajo, ¿no? Mejor calidad de vida pues mejores condiciones laborables. Entonces, esto no, como digo, no es nuevo, viene ya de años atrás, formándose a través de las normas, formándose a través de incluso el esquema del CFDI, del timbrado de la nómina, que ha tenido incluso esa evolución de simplemente timbrar un sobrerecibo que marcaba los totales a un sobrerecibo hoy en día, versión 1.2, que detalla cómo se está deduciendo, cuántas horas estoy tomando, cuánto es mi jornada, si estoy registrado en el SAT, y va guardando más información cada vez. Entonces, esta reforma, pues simplemente suma a todo eso que ya ha aparecido a lo largo de los años, ¿no? Y pues buscando esa mejora en las condiciones laborales. Entonces, la reforma se publica, como les he estado diciendo, el 1 de mayo del 2026 en el Diario Oficial de la Federación y pues prácticamente entra en vigor el mismo día de su publicación, según el primer transitorio de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. En su segundo transitorio, pues ya hablábamos, ¿no? En el artículo 59 nos dice que la duración máxima de la jornada será de 40 horas semanales y tendrá una reducción gradual hasta el 2030 de 2 horas, ¿no? Y como les digo, esto es lo que más encontramos si buscamos temas de la reforma laboral del 2026. Y esto es lo primero que nos va a salir. Vamos a trabajar 40 horas y se va a reducir 2 horas a partir del 2027, ¿no? Eso es lo más importante y esto es lo que siempre sale en todo lo que buscamos en Internet. Pero luego viene este tema del artículo 69 de los días laborables, que aquí es donde les decía, causaba confusión decir, pues te voy a trabajar 40 horas, pues a lo mejor también voy a trabajar 5 días. Pues eso no se cambió y pues a lo mejor para algunos sí es lamentable, para otros dice, pues voy a quedar igual, pero al final esto sí va a ser beneficioso porque quiere decir que mi jornada va a ser menos horas trabajadas en los mismos 6 días. Y tal vez al empresario le conviene sí trabajar 5 días normal, un horario, por así decirlo, de 9 a 7, que nos da prácticamente esas 40 horas y descansar un día adicional, ¿no? A lo mejor ahí sí sale más beneficioso. Por eso digo, el empresario tendría que estar analizando cuál es el escenario que mejor se adapte a sus necesidades. Eso es algo ya indispensable que tienen que estar haciendo a partir de hoy, ¿no? Y si nos marca todavía este día de descanso con goce de salario íntegro como lo tenemos actualmente. Por eso se junta con el artículo 58, donde nos dice que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Y ojo con esto, esta podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y las trabajadoras. ¿Va? Aquí está como el truco, aquí está la forma de poder llevar esto a cabo, porque nos dice que lo vamos a hacer de común acuerdo entre yo, empleador, y mis trabajadores, ¿no? Entonces, de esta manera, la reforma también me da esa libertad de yo poder acomodar mi jornada según mis necesidades. Y es, pues aquí está como el ejemplo que les estaba diciendo, ¿no? Una jornada de lunes a viernes, 8 horas diarias, 5 días, 40 horas en total, y me da la oportunidad de descansar sábado y domingo. Pero qué tal que soy una empresa que trabaja los sábados, porque los sábados es cuando van mis clientes, porque el mayor número de mis clientes trabaja entre semana y los sábados pues cuando van y me visitan. Pues bueno, puedo seguir teniendo ese sábado, pero con una hora diferente. Por ejemplo, una jornada donde de lunes a viernes trabaje solamente 7 horas, ya no trabaje como tal las 8 diarias y el sábado nada más 5 horas, ¿no? Tenga una reducción de tiempo laborable. Al final yo creo que eso sí o sí, 1 hora menos de trabajo diario es un beneficio para el trabajador, ¿no? Sale más temprano, por lo menos, y ya a lo mejor con luz de día, si le toca de camino un trayecto por lo menos 1 hora, ¿no? Ya se ahorró esa parte, por así decirlo, y ya tiene 1 hora extra para hacer alguna cosa adicional, ¿no? Y pues bueno, al final sigue manejándose 40 horas. O también con un acuerdo entre
personas empleadoras y trabajadores llegar a horarios incluso fuera de lo común, como mi último ejemplo que viene de lunes y martes, 6 horas, miércoles trabajan 8, jueves y viernes igual 6 horas y el sábado 8 horas, ¿no? Con su descanso del domingo y el total de 40 horas diarias. Entonces, al final, mi jornada tiene que ser de 40, es lo que nos está marcando esta regla y como les digo, gradual a partir del 2027, disminuyendo 2 horas cada año que pase hasta llegar al 2030 con 40 horas. Entonces, esto es la ventaja que tiene también la reforma, pues nos da esa libertad de acordar, de hacer un trato y pues acomodar los horarios según se vayan acomodando, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, considérenlo, tómenlo muy en cuenta y pues es momento entonces también, si yo voy a modificar mi jornada, pues también tendré que hacer una modificación de mi contrato, porque mi contrato a lo mejor ahorita dice de 9 a 7, pero ya en el siguiente año va a decir a lo mejor de 9 a 6, de martes a viernes, no sé, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Tendría que hacer entonces ya modificaciones de mis contratos laborables para poder empatarlos con lo que dice esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? El artículo 61 simplemente es una mención, no cambia como tal, no hay una modificación, pero sí nos ayuda a tener cierta certeza en cómo son las horas que está marcando la Ley Federal del Trabajo. Para una jornada diurna, la marca de 8 horas, para una jornada nocturna, 7 horas, y para una jornada mixta, 7.5 horas. Simplemente lo coloco aquí de forma que sea visual, nada más para que lo conozcan si no lo habían visto nunca. Y estas son las jornadas y las horas que están marcadas en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. Y esto nos puede dar pie a poder acomodar o saber cómo voy a tener que calibrar mis jornadas para llegar a esas 40 horas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esto simplemente lo dejamos para que lo tengan de referencia. Esto como tal no sufre algún cambio. Esto ya lo veníamos manejando desde antes de la modificación a la reforma. Y luego viene esto del artículo 66. El artículo 66 que nos habla de las horas extras dobles, ¿no? Aquí en realidad solamente tenemos horas dobles o triples, son las que manejan, digamos, con un pago adicional. Las dobles se paga un 100%, las triples se paga un 200%, ¿no? Y pues simplemente nos dice que cuando haya una jornada de trabajo que se prolongue bajo circunstancias extraordinarias, pues se dará como un salario por tiempo extra del 100%, pero aquí, ojo, ya en la reforma nos dice que no debe exceder de 12 horas en una semana, ¿sale? Entonces, esto es lo que tenemos que tomar muy en cuenta, no excederá de 12 horas en una semana, por los cuales podrá disfrutarse hasta 4 horas diarias y un máximo de 4 días en ese periodo. Prácticamente lo que les mencionaba hace ratito, ya sobre la modificación y sobre el artículo que aplica, ¿no? No exceder de más de 12 horas a la semana, 4 horas diarias y máximo de 4 días en ese periodo. Es la nueva regla que tenemos para las horas extras dobles, ¿de acuerdo? Y este en particular, en su cuarto transitorio, también me dice que va a ser de manera gradual. No va a entrar de manera inmediata en el sentido de aplicar las 12 horas como tope. Ojo con esto, porque aquí también hay que poner mucha atención en cómo van a actuar prácticamente desde el mes de mayo, ¿no? Desde el 1 de mayo de este año empiezan estos cambios. Lo que nos dice el artículo 66 es, tienes máximo 12 horas a la semana, pero aplicas 4 horas diarias y máximo 4 días. Entonces, ¿qué quiere decir esta tabla? Se va a hacer de manera gradual, en el sentido de cuánto es mi tope de horas extra que voy a poder otorgar. 2026, solamente tope de 9 horas. 2027, tope de 9 horas. 2028, 10 horas. 2029, 11 horas. Y 2030, 12 horas. Hasta el 2030 vamos a tener ese tope de 12 horas. Sin embargo, ya desde el 2026 ya puedo distribuir 4 horas diarias, 4 días a la semana. Eso ya lo puedo hacer. Entonces, tendré que cuidar que con esas 4 horas diarias o 4 días a la semana no me exceda de los topes. Eso es lo que tengo que cuidar en este tema de las horas extras. Es decir, 2026 podré distribuir 4 horas a lo largo del día y luego que no pase de los 4 días,
pero también cuidando que no tope de 9 horas a la semana, ¿de acuerdo? Esto es algo que deben de cuidar. Para artículo 68, que nos habla de las horas triples, pues estas no pueden ser mayor de 4 horas a la semana. Antes no las tenía topadas como tal, simplemente se excedían, se pagaba pues el impuesto que correspondía a esas horas, grababa para IMSS, grababa para ISR y listo, ¿no? Ahora hay que poner mucho ojo con esto porque sí le puso un tope. No podrán ser mayor de 4 horas a la semana, ¿de acuerdo? Las horas triples no pueden ser mayor a 4 horas a la semana. Entonces, tendremos que cuidar si se pasan de esas 9 que tengo de tope de horas doble y empiezo a contar horas triples, pues cuidar que esas horas triples no pasen de 4 horas a la semana, ¿de acuerdo? Y en ningún caso podrá ser mayor de 12 horas diarias. Ojo con esto, pues también aquí nos marca otro límite que dice no podrá ser mayor a 12 horas diarias. Entonces, pues aquí las horas extras son las que realmente tienen como mucho sentido en este cambio de reforma. Si bien la primera parte que nos habla de la jornada y vamos a llegar a 40 horas, creo que queda clarísimo cómo va a funcionar. Sin embargo, este tema de las horas extras, que como les digo, de repente no lo mencionan en los foros o podcasts, siempre se enfocan en la jornada, pues las horas extras son las que tienen como la carnita de cómo debemos de proceder en esta reforma, ¿no? Sobre todo si la estamos aplicando, si las estamos sumando dentro de los cálculos de la nómina de cierto periodo. Entonces, esto nos lleva a un caso práctico donde vamos a analizar una pequeña hoja de Excel donde vamos a tener como los mandamientos, me gusta decirle mandamientos de la reforma porque creo que se acuerda uno muy fácil de esto. Voy a abrir un archivo de Excel y les voy a compartir la pantalla de ese archivo de Excel para que la miren. Vamos a hacer un cambio de pantalla y vamos a irnos a esta pantalla de Excel, ¿de acuerdo? Ahí ya la deberían de estar viendo. Me confirma nada más que sí esté correcta esto, que la estén viendo una pantalla de Excel. Si es así, nada más ahí pónganle un like en las reacciones o pongan que sí en el chat, como ustedes gusten. Y aquí Paula me levantó su manita, excelente, quiere decir que sí. Vámonos con esta eh, hojita de Excel, ¿sale? Esta es una cédula que hizo el Comité Fiscal de COMPAquí. Es una cédula que nos ayuda precisamente a conocer estos mandamientos de la reforma laboral. Aquí lo voy a poner, ¿no? Mandamiento número 1, la jornada ordinaria semanal no podrá ser mayor de 40 horas ordinarias a la semana. Sería como el número 1. Número 2, la jornada laboral diaria, o sea, la jornada ordinaria más extraordinaria, no podrá exceder de 12 horas al día. 3, las horas extras dobles no exceder de 12 horas a la semana. Número 4, horas extras dobles no exceder de 4 horas diarias. Horas extras dobles no exceder de 4 días a la semana. Y el sexto, horas extras triple, no exceder de 4 horas a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente esto se vuelven los mandamientos de la reforma. Y eso es lo que nos va a dar pie a conocerlos de manera más práctica y fácil. ¿Cómo funciona este Excel? Esto lo van a tener ustedes, se los voy a compartir para que lo puedan utilizar y puedan hacer simulaciones. Tengo aquí en la parte de abajo hojitas del 2026, 27, 28, 29 y 30, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí al 2026, ya se nos abrió las noticias, pues lo que voy a tener aquí es una simulación donde yo tengo una jornada diaria de 8 horas. Tengo aquí en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pues una jornada de horas extras dobles ya repartidas, que al final del día me dice, tienes 2 horas el lunes, 2 horas el martes, 3 horas el jueves, 2 horas el viernes. El total de todo esto al final me suma 9. ¿Qué nos decía la reforma en el artículo 66? Pues nos decía que 2026 voy a tener un tope máximo de 9 horas. Entonces, aquí estoy cumpliendo con lo que me dice, 9 horas repartidas en 4 días, que lo que reforma también me dice, tú vas a poder repartir en 4 días, 4 horas diarias, sin exceder de 9. Pero también me dice
Tú tienes 4 horas triples. Bueno, ya repartí en esos mismos días. Y luego hay otra que dice aquí, tu jornada ordinaria más tu jornada extraordinaria no va a exceder de 12 horas del día. Si yo reviso entonces la suma de 8 más 2 más 1, pues la suma total de horas diarias son 11. Estoy totalmente dentro de lo que me marca el parámetro. Y así sucesivamente con el martes, el miércoles y el jueves que tienen horas adicionales. ¿Qué pasa con este archivo? ¿Para qué me va a servir? Pues resulta que ya por X o Y razón, tuve otro día con otra hora extra doble, ¿no? Este archivo me va a ayudar a identificar entonces si me estoy pasando en el total de horas, si me estoy pasando con los días de las horas extras y me va a marcar en dónde tengo el excedente, ¿no? Aquí me está diciendo que me estoy excediendo de las 9 horas a la semana que marca el artículo 66 en las horas extras dobles y también las horas extras dobles del artículo 66 de excederme de más de 4 días a la semana, ¿de acuerdo? Y ahí pongo un ejemplo. O, por ejemplo, aquí en ¿sabes que aquí trabajé 4? Pues ya te pasaste. Tu jornada diaria más tus extraordinarios suman 13 horas. Hay una regla que dice en el artículo 68, en el segundo párrafo, que dice que tu jornada diaria ordinaria, no más extraordinaria, no puede exceder de 12 horas al día. Entonces, este archivo va a servir para hacer esa simulación, prácticas o como le quieran llamar, para saber cómo distribuir o cómo debo de estar dentro de los parámetros de los mandamientos de la reforma, ¿de acuerdo? Entonces, esto está alineado por cada año. Aquí voy a seguir teniendo mi tope de 9, aquí ya voy a tener un tope de 10, acá, por ejemplo, ya voy a tener un tope de 11, hasta llegar al 2030, donde mi tope va a estar con 12 horas repartidas en 4 días, no más de 4 horas por día, ¿no? Aquí se está cumpliendo. Aquí ya tengo jornadas diarias con menos, con menos horas y repartidas sin pasarme a los 12 horas diarias en total. Entonces, este archivo, como les comento, se los voy a compartir. Pídanselo a Avance y con mucho gusto se los van a compartir a ustedes para que lo tengan y puedan tener este simulador, se queden con estos fundamentos, con estas reglas y mandamientos que le llamo yo de la reforma laboral, ¿de acuerdo? Que esto es prácticamente lo que tendremos que cuidar al momento de hacer la captura de la nómina, si es que yo llevo horas extras más mi jornada ordinaria, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este archivito lo van a tener ustedes para que lo puedan consultar y lo puedan tener posteriormente. Entonces, hasta aquí yo creo que vamos bien, a menos que haya algún comentario o algo en la preguntas o respuestas. Voy a cambiar otra vez de pantalla a la presentación. Listo. Vamos otra vez a la presentación y continuamos con esto. Sigue la parte interesante, ¿no? De este tema de las horas extras, la parte de los exentos de ISR y de IMSS, que al final del día van muy de la mano. Y esto lo sustenta el artículo 93 de la ley del ISR, donde nos dice que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y prácticamente nos habla de que si tenemos remuneraciones por conceptos de tiempo extra, y cuando el trabajador no exceda de los mínimos señalados por la ley, quiere decir que si el trabajador gana el salario mínimo y no excede de eso, pues ellos van a quedar exentos en la ley de ISR y también en la ley del IMSS, ¿no? Quedan exentas esas horas extras. Pero también nos dice que si son trabajadores que tienen un ingreso mayor al mínimo, pues se va a exentar solamente el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, por el tiempo de las horas extras, ¿no? Sin que se exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo, que bueno, esto se transforma por los cambios de tomar las sumas, pues prácticamente en UMA, 5 veces UMAS para la excepción del ISR. Para IMSS pues quedaría grabado, ¿no? Para la ley del Seguro Social, pues simplemente nos dice que el salario base de cotización se va a integrar con los pagos hechos en efectivos, cuotas de edad, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones y prestaciones en especie, ¿no? Cualquier otra cantidad. Y se excluye el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, siguen las mismas reglas, por así decirlo, estos en los exentos para ISR y la Ley de Seguridad Social, pues en realidad no cambia. Aquí no hay
cosa nueva, simplemente nos aclara o nos dice cómo se deben de aplicar dentro de los cálculos, ¿no? Y aquí vemos un pequeño ejemplo de un colaborador que gana el salario diario mínimo, que en este caso estamos, por ejemplo, en la parte azul, abril 2026, con la regla del 3x3, con la regla con la que estábamos acostumbrados. Si siguiéramos con esta regla del 3x3 y revisamos que el lunes él tuvo 3 horas extras, el martes tuvo 2 horas extras y el miércoles tuvo 2 horas extras, pues la suma total de eso me da 7 horas. ¿Estoy cumpliendo con mi 3x3? Sí, está dentro de los límites también, ¿no? En este caso, este trabajador tiene una cuota por hora de 39.38 pesos, que pues si multiplicamos por 3, pues bueno, nos da los 232 que va a exentar para ISR y lo mismo para el tema del IMSS. Después tenemos la parte de cuánto más exenta para ISR e IMSS de las horas del día martes y así como tal las horas del día miércoles, ¿no? Dándonos un total exento de IMSS y de ISR de 551 pesos. Digo, aquí no hay como mucho que buscarle, esto ya lo hace de manera natural el sistema de nóminas si están haciendo ahí su cálculo y pues esto seguiría igual en abril del 2023. Pero ¿qué pasa con la nueva regla del 2026 donde nos dice que son 4 días, 4 horas? Entonces, en este caso, tendríamos horas adicionales a distribuir, cuidando el tope de 9 que tenemos en el 2026. Por lo tanto, en este caso, en la parte morada, si reviso en la primera columna que dice horas extras, pues el lunes tengo 4 horas, el martes 2 horas, el miércoles tengo 2 horas y el jueves tengo una hora adicional. Si yo hago la suma de estas horas, me da un total de 9. Pero ojo aquí lo que sucede. Si se fijan, me dice como tal que también debo de considerar esa hora adicional dentro del parámetro de 4 días que no exceda más de 4 horas. Entonces, se está cumpliendo. Entonces, también aquí en este caso, me está en mayo 2026 considerando la hora extra del día jueves, 78 pesos, que pues se van a también a mandar a exento de ISR y exento de IMSS, ¿no? Entonces, prácticamente mientras se cumpla la regla y sea un trabajador que es el mínimo, pues lo que va a suceder es que va a exentar prácticamente todos sus importes para ISR y para IMSS. Después tenemos un caso número 2, un caso donde un colaborador pues tiene un ingreso de 800 pesos, ¿no? Ya es más del mínimo. ¿Qué sucede con este trabajador? Con este trabajador en particular, pues si nos vamos a abril 2026, donde era la regla 3x3, pues lo que sucedía es las mismas 7 horas que tuvo extras de los días lunes, martes y miércoles, sacando el 50%, que es la parte que exenta para ISR, y completo para IMSS, pues tendríamos un total de ISR de 586 pesos, considerando la UMA que se está topando a 5, pues bueno, tenemos 586 pesos que estamos exentando para ISR y 1,400 para IMSS. Si esto lo mismo lo traslado para mayo 2026, donde tengo la regla 4 días, 4 horas, pues entonces, considerando el tope de 9 que tengo en el 2026 y siendo como justo en no pasarme de eso, 4 días el lunes, 2 días el martes, 2 días el miércoles y un día el jueves, pues lo que sucede es que por las 4 horas me voy a exentar igual el 50%, ¿no? Para la parte del número 2, de los días del martes, pues simplemente una proporción de lo que nos da el tope de ISR y ya el resto de las horas, pues simplemente no aplican. Sin embargo, aquí ya está contando esa hora adicional del día jueves, ¿no? Que está dentro de los 4 días que nos permite la regla. Y por último, para IMSS sí tiene un efecto porque eso aplica en un 200 pesos, que es ahora adicional, y pues simplemente suma de tener un 2 de abril con la regla 3x3 de 1,400 pesos a un mayo con una regla de 4 días, 4 horas a 1,800 pesos de exento de IMSS. Entonces, sí genera un cambio, sí genera también un aumento que pues tendremos que tener especial cuidado en estos cálculos. Afortunadamente, a quien utilice los sistemas de CompaKey, pues estos cálculos ya están integrados, ya están prácticamente aplicados, simplemente hay que hacer una actualización y ustedes ya los podrán disfrutar sin hacer ninguna cosa extra, ¿de acuerdo? Y por último, pues viene este registro electrónico, ¿no? Creo que este es el último que se agregó a partir del mes de abril, el 8 de abril para ser exactos, se agrega este último punto en la reforma laboral,
del registro electrónico. En el artículo 132, en la fracción 34, nos dice ahora que debemos registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada trabajador, incluyendo el horario de inicio y el horario de finalización, así como proporcionarlo a la autoridad cuando lo requiera. Nuevamente volvemos al tema electrónico, donde la autoridad nos está pidiendo evidencia, nos pide materialidad. Al inicio del año hablábamos mucho de esto, que la materialidad te va a ser un concepto base 2026 para la autoridad, porque se va a basar mucho en que exista, que haya fundamento, que haya, pues ahora sí, esa carnita para poder auditar, ¿no? Lo hace también ahora con el tema de la nómina y nos dice que para el tema del registro, para el inicio de la jornada y para la finalización, debe haber una evidencia y se tiene que registrar de manera electrónica. Y ojo con no es obligatorio todavía. El quinto transitorio de esta reforma nos dice que a partir del 1 de enero del 2027 se vuelve obligatorio. Es decir, nosotros ya debemos de tener una herramienta para enero 2027 que nos registre de manera electrónica el inicio de la jornada y la finalización y que sea capaz de generarnos un reporte para proporcionarlos a la autoridad cuando lo requiera, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues estas son disposiciones de carácter general. Hasta ahorita simplemente nos da los términos de aplicación y acción a esta propuesta y pues bueno, habrá que tener, como les comento, más visión de qué es lo que viene en los próximos meses para poder aplicarla, ¿no? Al final, el contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre persona trabajadora y empleadora, es decir, que ambos estuvieron de acuerdo con su jornada laboral y los horarios en los que iba a tener disposición con el empleador, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que ponerle especial atención porque al final no entra en 2026, sí lo vamos a tener para el 2027, pero como nos lo menciona también la reforma, son tiempos de poder aplicarlo y acomodarnos para que no nos llegue un enero con sorpresas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy es tiempo de poderlo realizar. ¿Qué pasa si yo no estoy cumpliendo con esto? Según el artículo 994 en la fracción 4 bis, pues impondrá una multa equivalente que puede ir desde los 29,327 pesos hasta los 586,550. Esta es la parte que es simplemente para asustarlos, pero pues bueno, para que se den una idea también de cuánto es el monto que puede llegar una multa si no aplicamos estas medidas que marca hoy la reforma, ¿no? De 250 a 5,000 UMAS a la persona empleadora que incumpla con lo dispuesto en la fracción 34 del artículo 123 de esta ley, ¿de acuerdo? Entonces, hay que poner atención, quien no tenga el registro electrónico, pues esto puede llegarle a pasar una multa de estas cantidades que están aquí en pantalla, ¿de acuerdo? ¿Cómo realizará ese cruce de información? ¿Cómo realizará la revisión la autoridad? Pues otra vez con el famoso XML, con el famoso CFDI, con el que nos va a mostrar pues prácticamente pues todos los datos de la nómina que estoy generando, sobre todo que va a grabar ese tema de días, de horas extras, de los tipos de horas, si es sencilla, doble o triple, y los importes que se están pagando, ¿no? Con el CFDI seguirá siendo ese cruce de información, creo que sigue siendo la herramienta clave para la autoridad y con esto empezar a hacer cruces y mandar información incluso a otras entidades, ¿no? Creo que ya es bien sonado la alianza que hay SAT-IMSS y con el XML, pues toda la información que manda para hacer cruces al final en sus aplicaciones propias como el SUA o en el mismo declaraciones de nóminas del SAT, ¿no? Entonces, en resumen, al final de todo esto antes manejábamos un tope de 48 horas ordinarias, pues se busca llegar ahora a las 40 en la jornada laboral. Antes teníamos un máximo de 3 horas extras, 3 días a la semana. Hoy tenemos 4 horas extras, 4 días a la semana, con un tope de 12 horas según el artículo 66. Antes no existía un tope en horas triple, hoy sí tenemos un tope de horas triples, son 4 horas triples máximo a la semana. Los días laborados van a seguir siendo 6 días trabajados por 1 de descanso, esto no cambia como tal. Y también no existe una obligación del registro electrónico de la jornada. Hoy en día sí existe, ¿no? En el artículo 123, fracción 34, obliga a un registro electrónico en la jornada laboral. Para que nos quede más claro y con esta tablita prácticamente estamos terminando esta parte teórica de la reforma,
para pasar ahora en qué soluciones brinda COMPAKey para cumplir con esto que nos está pidiendo la autoridad. Pues bueno, ¿cuándo es obligatorio? A partir del 1 de mayo del 2026, las máximo 4 horas de extras al día, 4 días a la semana, máximo en horas extras dobles. También mi tope semanal sigue siendo 9. Las horas extras triples, el tope semanal de 4 horas y las horas ordinarias del tope semanal sean 48, ¿no? Y aquí el registro electrónico es opcional, todavía no se vuelve obligatorio. Pero a partir del 2027 cambia. Seguimos con obligatorio para las 4 horas, 4 días, el tope semanal, el tope para las horas extras triples, mi jornada se reduce a 46 y mi registro electrónico se vuelve obligatorio para el 2027. Y así lo llevamos a lo largo de los años hasta el 2030, que llegamos con un tope semanal a las horas extras dobles de 12 horas, 4 horas a las triples y 40 horas en la jornada, con todo lo demás ya aplicado y funcionando sin ningún problema. Nuestra regla de 4 días, 4 horas, más el registro electrónico obligado, ¿sale? Entonces, con esto último, prácticamente les doy la información teórica, la información de qué es lo que tiene esta reforma y nos pasamos ahora a las soluciones de COMPAKey, ¿sale? Nóminas, Personia y Colabora, que tendrán cada una su participación para resolver todos estos temas del registro y sobre todo las fórmulas y acomodos de cálculos para las horas extras y las jornadas que vienen ya en los próximos años, ¿de acuerdo? Le cedo la palabra a Oscar Guerrero, que es el que nos va a mostrar ahora en los sistemas cómo esto, la reforma, se aplica y cómo funciona dentro de Nóminas, Personia y Colabora, ¿de acuerdo? Muchas Muchas gracias, gracias. Vic. Muchas gracias, Vic. La verdad es de que toda esta información, el marco teórico, pues nos ayuda bastante, ¿no? Pero ahora van a ver todos esos detallitos de la cédula, ¿no? El archivito de Excel que más adelante se los vamos a compartir. ¿Cómo vamos a aterrizar directamente en el sistema? Voy a compartir mi pantalla, denme un momento. Ustedes me confirman, por favor, cuando ya estén viendo mi pantalla. ¿Estamos listos? Muy bien. Vic, porfa, si hay algún comentario, alguna duda, me apoyas nada más para repetir o aclarar la duda, ¿sale? Aquí, si se fijan, yo ya estoy dentro de mi empresa de nóminas. Los que ya están familiarizados con el sistema, pues bueno, aquí tenemos el periodo 9. Yo me quedé un periodo atrás de esta quincena, que es del 1 de mayo al 15 de mayo. Tengo mi prenómina, mi información, y me voy a ir al apartado de días y horas. Este apartado de días y horas es donde yo voy a capturar las horas extras, ¿de acuerdo? Aquí en mis horas extras, si se fijan, tengo a Mónica Martínez y a Jesús Flores, que tienen ambos capturadas, por ejemplo, el 1 de mayo, bueno, aunque no se elaboraban, nada más por el puro ejercicio, 4 horas extras dobles, luego al día siguiente 2 horas extras dobles, 2 horas extras dobles y 1 hora extra doble. En total son 9 horas extras dobles. ¿Cómo se ve esa información directamente en el subrecibo? Y aquí en el subrecibo es donde vamos a anotar el cálculo, ¿no? Primera observación. Esta colaboradora, Mónica Martínez, tiene el salario mínimo, que son 315.04, ¿no? Ahora vamos a tomar las reglas que nos aplicó o que nos comentó directamente Víctor con lo de la reforma. Si se fijan, aquí tengo en el apartado de percepciones, horas extras, 9 horas extras, y voy a abrir el cálculo como tal. Aquí es donde nosotros vamos a confirmar que el importe exento de ISR, de acuerdo a la ley de ISR, pues lo estoy exentando todo. ¿Por qué? Porque mi colaborador tiene o está ganando el salario mínimo. Y de esta forma el grabado de ISR pasa en ceros. ¿De acuerdo? También el exento del IMSS lo tenemos en la totalidad y el grabado del IMSS está en ceros. ¿Qué tuve que hacer yo? Nada. ¿Por qué? Ese es el caso del colaborador que tiene salario mínimo. Si yo me voy aquí a mi catálogos de fórmulas, hace una pequeña validación de que mis fórmulas están correctas, lo que hace en esta versión 19.2.1, el sistema, es aquí en el apartado percepciones en tiempo extra, esta fórmula es la que se agrega.
¿De acuerdo? Y esta es una función que determina la fecha a partir de la cual el sistema aplica los nuevos parámetros de la reforma laboral de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Aquí no lo menciona. Si yo quiero editar esta fecha por algún motivo, le quiero poner primero marzo, etcétera, lo puedo hacer. Eso va a depender de cómo le convenga más a tu empresa y de la asesoría que tú tengas con tu asesor fiscal. La aprieto aquí en el lapicito y voy a poder modificar esta fecha. Todo lo demás, ya el cálculo está hecho en el sistema. Ojo, esto es en la última versión de nóminas. Yo les recomiendo que si no están actualizados, es más, si tienen una versión de nóminas que esté en licenciamiento tradicional, de una vez se acerquen con su ejecutivo que les hizo la invitación a este evento para que puedan cotizar el cambio de licenciamiento anual, porque el licenciamiento anual nos va a dar una ventaja y una característica súper importante, que es el sistema de Colabora. El sistema de Colabora de forma gratuita únicamente está disponible para nuestro sistema de nóminas en versión anual. Y también para los que tengan el sistema de persona. Pero ahorita voy para allá. Aquí es donde comprobamos que ya tengo en esta versión la fórmula adaptada para cumplir con la reforma. Voy a tomar también como ejemplo a Jesús Flores. Si yo abro su sobre recibo, yo me doy cuenta que Jesús Flores, en este apartado, ¿sí? Tiene 800 pesos de sueldo, es decir, excede, ¿no? El sueldo mínimo, el salario mínimo, también tiene las 9 horas extras. Abro el movimiento y ahora sí, vamos con lo que nos mencionaba los topes de la ley, ¿no? En ISR tenemos hasta 5 UMAS exentos, que son los 586.55, y todo lo demás, de esos 1800, es decir, 1213.45, es lo que va a grabar. El restante, porque mi tope para exentar son los 5 UMAS, y en la parte del IMSS, pues vamos a exentar todo, ¿no? Como bien nos mencionaba Víctor hace un momento. Ahora bien, esto es ver cómo está el cálculo directamente en el movimiento. Sin embargo, yo quiero ver los días que lo apliqué. Tengo la parte que está muy bien en el sistema de nóminas, es que tenemos este simulador de horas extras. Si yo le doy clic aquí en el simulador de horas extras, está calculando la información para aquellos contadores que dicen, vamos a ver cómo lo está calculando el sistema. Me dice qué días está aplicando las horas extras, cuáles son los importes de cada uno, y puedo pues ver el detalle tal cual, ¿no? Tengo horas dobles. Si tuviera las grabadas, aquí también me hace el desgloso, si tengo horas triples exentas y si tengo triples grabadas. Entonces me hace el desglose y yo con esto puedo tener mayor certeza del cálculo que está haciendo mi sistema. Y no nada más se queda aquí el sistema de nóminas para cumplir con esta reforma. Si nosotros queremos estar revisando cuántas horas extras tengo por colaborador en mi periodo, pues tenemos este nuevo reporte. Este reporte, nos vamos aquí, menú reportes, ISR y ETU, horas extras por empleado. Lo que voy a tener que hacer es filtrar por registro patronal, el tipo de periodo, el ejercicio y el periodo en específico, ¿no? O los periodos, en mi caso, en donde tengo las horas extras, es el periodo 9, lo voy a poner aquí, lo voy a filtrar. Empleados con horas extras, ¿sí? O solo con empleados con horas extras para que me lo dé únicamente de mis empleados que tienen horas extras. Si no, lo puedo dejar con no y me va a traer la información de todos los colaboradores. Le doy a ejecutar el reporte. ¿Qué es lo que pasa? Déjenme hacer un poquito más de zoom. Me va a mostrar de forma desglosada la información por colaborador de las horas dobles, las horas triples que tengo en este periodo. En este caso me dice que Mónica tiene 9 horas dobles y Jesús Flores tiene 9 horas dobles. El importe, cuánto es el grabado, cuánto es exento. De forma rápida, yo ya puedo visualizar el cálculo de las horas extras dobles y triples de cada uno de mis colaboradores. Imagínense este reporte, pero para 50 o más colaboradores, pues que en lugar de hacerlo manualmente uno por uno, pues ya lo tengo aquí. Y de hecho este reporte está pensado o está diseñado para que tú, encargado de la nómina, para que tú, contador, que a lo mejor eres responsable de llevar la nómina para una o varias empresas, puedas localizarlo e identificarlo de forma rápida antes de autorizar el periodo,
antes de hacer los pagos y antes de activar tu nómina, ¿no? Entonces, vienes aquí, ejecutas el reporte y ya tienes la claridad de las horas extras para cuadrar que estés cumpliendo, pues, con la reforma, ¿no? Como ven hasta aquí, se fijan que los cambios, después de todo ese marco teórico que nos explicó Vic, en el sistema está súper sencillo. Es decir, nosotros ya les hicimos la chamba. Ya nada más es para que ustedes vengan y hagan el cálculo de su nómina de forma sencilla. Y no nos quedamos ahí, porque hablábamos también del apartado del registro digital, ¿no? Si bien en 2026 todavía no es obligatorio, pues en 2027 ya lo va a ser, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues vámonos adelantándolo y más porque lo tenemos de forma gratuita. Es decir, vamos aquí en el sistema de nóminas, tengo mi conexión con Colabora. Una vez que yo ya tengo configurado pues todos mis empleados, yo me voy aquí al botoncito de Colabora, hace una conexión. Si es la primera vez que lo abro, me va a pedir mi usuario y mi contraseña nube. ¿De acuerdo? Si tienen dudas de cómo generar su usuario y su contraseña nube, igual también se pueden acercar con la persona que les hizo la invitación a este evento para que les ayuden a generar su identidad nube, que le llamamos. Aquí en este apartado es una ventanita previa a la conexión con Colabora. Es para yo validar que efectivamente tengo toda la información necesaria o bien configurada para mandarlo a mi sistema de Colabora. Aquí en el apartado de configuración, confirmo que estoy ya vinculado a una empresa de Colabora, o le voy a decir a qué empresa de Colabora me voy a ligar, y aquí me da la información de mis empleados. ¿Qué hace? Hace una lectura de los colaboradores que ya tengo registrados en mi sistema de nóminas y va a ser un match. ¿Qué es lo que ya tengo en Colabora? Si es que ya los mandé para allá. ¿Y qué es lo que no se encuentra en Colabora? Esta pestañita nos sirve. ¿Qué tal si al periodo siguiente doy de alta a un nuevo colaborador, un nuevo empleado? Entonces no lo voy a tener sincronizado con la información que tengo en Colabora. Entonces aquí me voy a dar cuenta y lo único que tengo que hacer es sincronizar esa información. O si yo hice algún cambio de información en alguno de mis colaboradores, cuando yo le doy sincronizar información, la información que esté en nóminas la manda para Colabora, o si yo hice un cambio en el sistema de Colabora, también agarra la información que hice allá y la mando para mi sistema de nóminas. Bueno, ahora voy a enseñarles antes de hacer el siguiente paso, quiero mostrarles, voy a conectar cómo es que lo ve un colaborador, el registro digital, porque si bien a lo mejor ustedes tienen el registro ahorita, un reloj checador o lo que sea, pues bueno, con Colabora, olvídense de eso, porque ya yo como colaborador lo voy a hacer desde mi celular y les voy a mostrar este apartado. Permítanme aquí cerrar esto y déjenme conectarme rápidamente a mi celular. Dicen algunos que es un deporte de alto riesgo porque pues luego salen las notificaciones del WhatsApp, ¿verdad? Esperemos que se porten bien mis notificaciones. Estoy dando los permisos. Listo. Compartir pantalla. Bien. Aquí está mi celular. Yo soy un colaborador, valga la redundancia, que trabaja o colabora en la empresa de Compact. Yo ya instalo esta aplicación que se llama Compact y Colabora, que está disponible para sistemas Android o también de iOS con Apple, ¿no? Si se fijan, yo ya tengo aquí varias empresas en las que me invitaron a mí a colaborar o formar parte. Yo con la que estoy trabajando es esta de aquí que dice Demo 3 Cálculo Anual. Yo me voy a conectar a esa empresa. El colaborador, a lo mejor que ustedes les manden la invitación, va a haber nada más una sola empresa. Ahora, el punto importante es el siguiente. Si se fijan, yo de primera pantalla, ¿qué es lo que veo? Veo mi nombre, cuál es la empresa que me invitó a colaborar, o mejor dicho, en la cual yo voy a estar registrando o checando mi entrada y mi salida. De inicio me sale la vista de registro de asistencia. ¿Cuándo es la fecha? Aquí tengo el botoncito de checar. Como ya pasó la hora de entrada que tengo permitido, ya no me habilita el botón y me dice, tú checaste entrada a las 7:56 de la mañana y tienes asistencia. La siguiente información que me da es el último registro de nómina, es decir, tu periodo del 1 de abril al 15 de abril es autorizado, es el que tienes aquí precargado. Si yo quisiera ver
la información de mi nómina, descubro el ojito y me dice, este último periodo, lo que te pagaron de nómina fueron 5,000. Quiero consultar mis recibos electrónicos y fíjate, puedo tener aquí el historial de los recibos electrónicos que la empresa haya mandado al colaborador. Entonces, con esto me evito problemas de que le mandé correo electrónico, le llegó spam, no le llegó el correo electrónico, lo borró por error, etcétera. Yo aquí ya tengo como colaborador la certeza de cada uno de mis periodos y yo puedo abrir cualquier periodo o cualquier sobre recibo y me da mi vista preliminar, ¿sí? De mi nómina, de mi recibo de nómina, puedo visualizar el XML, puedo descargarlo a mi celular y puedo compartirlo por WhatsApp, mandarlo por correo electrónico, pero yo, colaborador, soy la persona que tiene el control total de este recibo electrónico. Puedo filtrar mis recibos por ejercicio los últimos 3 meses, ordenarlos de forma ascendente o descendente según me convenga. Ahora bien, yo estoy acá en el apartado de los FDIs, estoy en el botoncito de inicio y también yo puedo tener la certeza como colaborador de cuándo sí registré entrada y cuándo no registré entrada, si tengo algún tipo de incidencia. Se fijan, en color rojo me marca todos los días que tuve falta, que no chequé entrada en los horarios que me estableció la empresa. Ahorita les voy a mostrar cómo tú como empresa le puedes establecer esos horarios a cada uno de tus empleados. Y los que están en verde me los marca como la asistencia. También hay un color que te dice cuál es un retardo, un amarillo, y cuando tienes algún permiso con goce especial, a lo mejor una falta perdón, con goce del sueldo, ¿sale? Lo voy a poder visualizar aquí, lo puedo poner en modo incidencias o modo calendario. Y yo de esta forma tengo con mis colaboradores toda la transparencia. Tengo también en la parte inferior el apartado de ubicaciones. Si se fijan, yo tengo 3 ubicaciones dadas de alta. Una, la primera que dice edificio Compaqui, en la cual la empresa me lo asignó. Hagan de cuenta que a lo mejor esta empresa tiene oficina en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey. Entonces, tengo colaboradores en cada una de estas oficinas. A mí me asignaron la de Guadalajara y por eso tengo edificio Compaqui, que está en Lázaro Cárdenas. Pero tengo otras 2 que dice Casa Oscar y Casas Papás. Esas direcciones yo las puedo incluir. Activo la geolocalización cuando estoy instalando la aplicación, le doy permiso para la geolocalización en automático. Si le pongo agregar nueva dirección, me detecta la ubicación en la que me encuentro el día de hoy y le puedo confirmar la ubicación. Yo puedo ponerla o ubicarla. Es más, puedo poner aquí una ubicación. Si le pongo pabellón, lo que tú quieras, aquí lo puedes y lo va a guardar. Entonces, cuando yo le voy en agregar la dirección, me va a aparecer aquí en este apartado. Y eso es para cumplir también con el tema del teletrabajo, ¿de acuerdo? A lo mejor la política de la empresa es, tú puedes checar entrada o en tu trabajo, en la oficina tal cual, o en lo que tú me indiques que es tu casa nada más. Y te voy a dar chance, a lo mejor, de que pongas una segunda dirección en donde puedes checar entrada, la casa de mis papás. ¿Para qué? Si alguna vez se te va la luz, se te fue el internet, y etcétera, pues corres rápido a la casa de los papás o de la hermana o del hermano, del cuñado, de quien sea, y ya ahí puedes tú registrar entrada porque tengo un cerco de geolocalización y para que yo pueda marcar entrada. Eso también ahorita lo vamos a ver. Por default yo puedo configurar desde 1 metro a la redonda, o sea, para una ubicación específica, hasta 1000 metros, ¿no? 1 kilómetro a la redonda del punto central que yo señale. Luego también tengo la información de mi perfil. Tengo la pestaña de contratación, en donde puedo ver todos los datos de mi contratación. Puedo consultar rápidamente cuál es mi número de seguridad social, aquí en esta parte, cuál es el puesto, cuál es mi salario base de cotización, y también puedo ver la información de mi nómina. Puedo poner, aquí está mi CURP, mi RFC. Puedo modificar en todo caso el teléfono de contacto inicial, un número celular. Y también tengo
la información de domicilio y yo también lo puedo modificar de acuerdo a las necesidades que yo tenga, ¿no? Es decir, a lo mejor en este momento yo estoy en la colonia Valladolid, allá en el municipio de Valladolid, pero el día de mañana pues me cambio de ubicación, me ofrecieron una promoción y me voy a Guadalajara, pues bueno, aquí lo puedo yo cambiar y me va a llegar al administrador de la nómina, le llega una notificación para ver si yo autorizo ese nuevo domicilio, ¿no? A lo mejor yo en la empresa le digo, ok, te cambiaste de domicilio, mándame comprobante de domicilio, mándame eso que efectivamente demuestre que ya estás viviendo en ese domicilio. Entonces yo a todos esos cambios de dirección, yo les doy a aceptar y ahorita se los voy a mostrar. Pero ¿qué les parece? Quiero ver aquí unos likes. Si se fijan, yo tengo toda la información como colaborador y voy a tener la posibilidad de checar entrada y también de salida. Y la empresa me va a decir a qué hora puedo entrar, checar entrada y a qué hora puedo checar salida. Y pues bueno, tengo todo el control de un reloj checador directamente en mi dispositivo móvil. Y eso para muchísimas empresas es una gran ventaja. En lo personal, pues nosotros aquí en Compact checamos entrada con este sistema y pues no falla, pues digámoslo así. Voy a pasar ahora al tema del administrador. Si bien, déjenme, quedó la ventanita. Un momento. Oh, no, mira, aquí está. Aquí en este de colabora, yo le doy clic y lo que va a hacer, se va a comunicar ya a mi empresa de colabora que está ligada a mi empresa que yo tengo en el sistema de nóminas. Tengo este apartado. Este es lo que va a hacer el administrador. Desde aquí en accesos yo puedo controlar si mis colaboradores pueden marcar asistencia o no marcan asistencia. A lo mejor nada más lo estoy utilizando en la aplicación para mandarle los recibos de nómina y está bien. Si quieren que marquen asistencia, pues le activan este checkbox aquí que dice asistencia. Luego, el segundo paso que yo debo de hacer con todos mis colaboradores es hacerles una invitación a su correo electrónico. Por lo tanto, desde que yo los doy de alta en mi sistema de nóminas, debo de ponerles el correo electrónico personal y con ese correo electrónico del colaborador, a lo mejor tienen un correo de empresa, tienen que crear su identidad nube. ¿De acuerdo? Para poderles hacerle esta invitación. Si no la han creado, no pasa nada, porque yo desde aquí los voy a mandar la invitación. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Estos son los estatus. Está por enviar el de Daniel Juárez. Bueno, lo voy a marcar porque está por enviar. O se la mandé y nunca la aceptó. María González. Bueno, también a ella se lo voy a mandar. ¿Tienen correo registrado? Sí, miren, tienen su correo registrado en el sistema de nóminas. Muy bien, les hago el envío y a ellos les va a llegar ese correo. Puedo marcar uno, puedo marcar todos, puedo filtrar por departamento, por los que están dados de alta, etcétera. Entonces, cuando les llega ese correo de invitación, aunque no tengan creada su identidad nube, cuando le dan clic, les va a decir, ok, no tienes una identidad nube creada, pues créala de una vez, tu usuario y tu contraseña. La generas de una vez, en automático te da acceso al portal nube y te va a decir, ya puedes tú comenzar a descargar tu aplicación de Contact y Colabora en tu celular, pones tu usuario y tu contraseña que acabas de crear y ahora sí, ya vas a poder tener la oportunidad de ver tus sobrerecibos y poder checar entrada o salida. Una vez que ya les hice las invitaciones y que ya están aceptadas, aquí están los estatus. Esto de las solicitudes ahorita se los explico porque es para los cambios de la dirección. Si se fijan, todos estaban pendientes porque Félix me dice que estaba en la calle 3 y ahora va a estar en la calle 2, pero yo no se lo he aceptado. Hasta que yo le doy a aceptar aquí, es cuando en su aplicación Félix ya va a poder ver que su dirección es en calle 2 y no en calle 3. Le doy a aceptar y los apruebo. Más importante que esto, tenemos aquí en la configuración esta parte. Puedo registrar asistencia con datos biométricos, es decir, huella y o reconocimiento facial, porque lo voy a hacer desde mi celular, o sin datos biométricos, nada más con que descargue la aplicación y ponga su usuario y su contraseña.
Ahora bien, se va a considerar un registro de entrada cuántos minutos antes del inicio del turno. Si yo a mi colaborador o yo tengo un turno que su inicio como tal es a las 9 de la mañana y yo le indico que 120 minutos antes del inicio del turno puede checar entrada, quiere decir que este colaborador o el colaborador que tenga asignado ese turno matutino puede checar a partir de las 7 de la mañana su hora de entrada. Y ahora, registro de salida, puede checar salida 10 minutos antes del fin de turno. Si lo puse a las 6 de la tarde, es decir, que a las 5:50 ya puede checar salida ese colaborador. Límite de registro de salida 180 minutos después del fin de turno. A lo mejor yo le digo, tú puedes checar salida si era a las 6, 180 son 3 horas, a las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Luego aquí, ubicación de checada. Puedo permitir que la asistencia de mis colaboradores sea en cualquier ubicación, que no haya restricción de un lugar en específico, o en los centros que tengan asignados y sus lugares de trabajo, como lo vimos, el edificio o la casa en donde viven o una alterna. ¿Cuál es el tamaño de la geocerca? 500 metros. Yo puedo definir 1 metro o 1000 metros o 500 metros, 600 metros. Aquí yo lo defino. ¿Cuánto es el límite a la redonda que yo puedo checar entrada? Si no estoy dentro de esa geocerca, me va a decir la aplicación, no puedes todavía porque no estás dentro del área asignada. ¿Cuántos lugares de trabajo? Aquí le puedo poner el límite de 3. ¿Y qué va a pasar con las incidencias? ¿Quieres configurar tolerancia de retardo? Yo le puse que sí. ¿Cuánto le voy a dar de tolerancia a mis colaboradores? Y yo les puse que a las 9 de la mañana es su hora de entrada. Yo les voy a dar 15 minutos o yo le puedo bajar a 10 minutos. Máximo a las 9:10 pueden checar entrada y de 9 a 9:10 ya es un retardo. Tipo de incidencia. Aquí yo le pongo las incidencias, faltas injustificadas para las faltas y tipo de incidencia para los retardos. Bien. Voy aquí en el apartado de los catálogos, porque en los catálogos es donde yo doy de alta mis centros de trabajo. Es donde yo puedo decirle cuál es mi oficina de Guadalajara, en dónde está ubicada mi oficina de Ciudad de México, de Monterrey, o dentro de la misma zona metropolitana, ¿no? A lo mejor en Guadalajara tengo 3 oficinas, pongo la dirección de cada una. Yo la doy de alta aquí, puedo activarla o desactivarla, puedo ver qué colaboradores pertenecen a esa oficina o que yo les asigné esa oficina. Aquí, por ejemplo, no tengo ningún colaborador. Puedo editar la información de la oficina. Si se fijan, aquí está el edificio de Contact y dices, son 500 metros a la redonda. Y se fijan aquí cómo me ponen la geocerca. Si yo le digo 50 metros, el tamaño disminuyó. Es decir, soy más específico. O le puedo decir 1000 metros y me abre la posibilidad para yo poder checar entrada dentro de esta geocerca. Lo voy a dejar en 500. Y puedo asignar aquí al colaborador que yo necesite. Si quiero editar alguno de ellos, le doy aquí en el lapicito y ya le digo a quién más quiero incluir o a quién quiero quitar ya de esta localización. Y con esta forma yo estoy marcando ya los parámetros. Puedo definir los días no laborables. Si le doy clic a este botón de festivos de ley, me va a cargar por default los días festivos de ley. Si yo quiero otorgar algún día a la empresa, pues yo puedo seleccionar cualquier día. Aquí está el 15 de mayo, pero a lo mejor el Día de Muertos, ¿no? O sea, muchas empresas no lo dan. Yo le doy doble clic, le voy a poner día festivo otorgado por la empresa, Día de Muertos, y le doy guardar. Y me va a guardar la información, permítame, nada más creo que no le puse los centros de trabajo. Descripción sí es cierta. Aquí está. Día de Muertos. Aquí está, para todos. Listo, y guardar. Y ya me lo puso en amarillo. Horarios y descansos, yo puedo definir mis horarios, yo le puedo dar agregar, le pongo un código, una descripción, el turno, según el catálogo del SAT, le pongo matutino, nocturno, la cantidad de horas me las pone por default, a qué hora inicia, yo le puedo decir inicia a lo mejor a las 7 de la mañana,
y salen a las 5 de la tarde. Y los días de descanso, yo le puedo decir que sábado y domingo no lo van a trabajar, y no le doy guardar y ya tengo mi turno, ¿no? Me indica los días de descanso y los tipos de incidencia. Yo puedo activar o desactivar los tipos de incidencia que yo necesite. Por default vienen precargados los más comunes. Si yo voy a utilizar alguno, lo activo. Puedo dar de alta algún nuevo tipo de incidencia, si es de días o de horas, si considera ausencia, incapacidad o vacaciones, si tiene derecho al sueldo, si disminuye el séptimo día, si tiene permiso de algún justificante, ya que ha acumulado, va a irse este tipo de incidencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos adaptamos a la información que tenga su empresa o maneje su empresa. Y todas las modificaciones que yo haga aquí en Colabora, cuando le doy sincronizar, se mandan directamente a mi sistema de nóminas. Ahora bien, ya soy el colaborador, ya tengo mi asistencia, mis faltas, etcétera. Entonces yo me voy aquí a ver el envío de las incidencias. Antes de esto, quiero pasarme aquí a las consultas, porque aquí es donde yo voy a poder sacar un reporte de las incidencias checadas o registro de asistencia, dependiendo. Yo le voy a poner incidencias, yo le voy a poner el periodo que, bueno, en el que estoy actualmente es en mayo, hasta al día de hoy. Puedo filtrar el tipo de periodo, yo le voy a poner quincenal, el por centro de trabajo, etcétera, pero le voy a dar consultar y me va a dar la información de cuántas asistencias tengo por colaborador, cuántos retardos, cuántas faltas, permisos, etcétera. Puedo ver el detalle y me lo va a dar por el nombre de la incidencia como tal. Una vez que yo ya tengo aquí las faltas injustificadas, por ejemplo, este es el código de falta injustificada, yo necesito mandar esta información a mi sistema de nóminas. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora sí, en asistencia, en envío de incidencias, yo puedo seleccionar a todos mis colaboradores. Aquí voy a tener las incidencias que consulté previamente en este lado. Voy a generar mi archivo de Excel. Y me va a generar un formato, ¿no? De las incidencias. Ahora, ¿cómo lo cargo este formato directamente a mi sistema de nóminas? Yo aquí en mi sistema de nóminas, pues va a ser de forma manual. Aquí lo voy a hacer mediante la hoja electrónica. Si se fijan, Félix no tiene incidencias en este periodo. Yo abro mi hoja electrónica. Esto a lo mejor ustedes lo ven sencillo con 2 colaboradores. Ahora llevémoslo al otro nivel. Imagínense, son 100 colaboradores, ¿no? En una sola empresa y tener que capturar uno por uno esas incidencias que ya tienen registradas a través del sistema de Colabora. Voy a poner aquí que es mi empresa. Y ahora sí me voy a días y horas. Yo le tengo que indicar cuál es mi periodo, que es el quincenal, en qué ejercicio estamos en el 26, el periodo es el 9 y voy a agregar las fechas. Ya que tengo las fechas, ahora sí voy a incluir a mis colaboradores. Voy a poner que sin empleados de baja. Y ojo, aquí me pone a mis colaboradores por número de empleado, el código de empleado. Lo que voy a hacer, pues nada más tener cuidado con esta información y yo puedo agarrar tal cual, así. Empezamos, bueno, este sábado 16 al 18, va a ser periodo 10. Voy a tener que cambiar aquí mi filtro porque no está el día. Bueno, ya para ahorrar un poquito de tiempo, yo le puedo decir así tal cual. Nada más voy a tener que revisar que sí coincidan los días y que el código esté bien. Aquí yo lo estoy poniendo en domingo y en lunes las faltas para el colaborador 1 y 2 y ya los voy a exportar. Se realizaron con éxito, exportar la información. Lo único que hice fue copiar y pegar la información. Yo me regreso a mi sistema de nómina, todavía no lo tengo aquí reflejado. Le doy a actualizar
y ya me aparecieron. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tengo yo con la comunicación con Colabora desde el sistema de nóminas? Uno, mis colaboradores pueden registrar entrada y salida desde su celular en la ubicación que tengan permitidos checar entrada o salida. ¿O qué tal si eres un vendedor? Yo le puedo dar permisos a ese colaborador. Aquí, mi catálogo de colaboradores, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Félix, mi primer colaborador, puede checar en cualquier ubicación. Si yo le doy a clic ahí donde estaba la señalética de ubicación, le digo que sí, Félix ya puede checar entrada en cualquier ubicación, porque a lo mejor yo soy un vendedor o alguien que tiene que estar visitando a clientes o me estoy moviendo continuamente del lugar, entonces yo le quito esta restricción. Quiero que nada más tenga permiso para checar entrada en el centro de trabajo y sus ubicaciones. Lo dejo sin marcar este apartado y ya tiene restricción de lugares. El colaborador. ¿Cómo ven esta parte? Esa es la comunicación del sistema de nóminas y Colabora. Cuando tenemos en el sistema de Personia es totalmente igual. La única diferencia que el envío de incidencias, aquí me aparece otro botón. Y esas incidencias, al momento que yo le doy clic a ese botón, me las va a calcular directamente en el sistema de Personia. Fíjense, este es mi sistema de Personia. Yo aquí tengo mis recibos de nómina. Esto ya es en la nube. Selecciono mi periodo. Y también tengo a Mónica Martínez y a Jesús Flores. Si yo me voy aquí en incidencias, yo puedo ver que tanto Mónica como Jesús tienen el mismo ejercicio de las horas extras dobles. Y lo que quiero que vean es de que también Personia en automático ya tiene los criterios. Esto es de forma transparente. Ustedes saben que las aplicaciones nubes no tienen que hacer instalación de nada. Aquí ya está la parte exenta. El ISR grabado no tiene nada porque tiene un salario mínimo de 315.04. Está con todos los parámetros de ley, al igual que Jesús Flores. Si se fijan, tiene el ISR grabado, es un importe de 1,800. El tope son 586.55 de lo exento y lo que sobra para completar los 1,800 pues es grabado en ISR y en el IMSS grabado pues está en cero y el exento está en su totalidad. Aquí tenemos la misma configuración, igual para confirmar las fórmulas. Aquí en catálogos, fórmulas, tenemos esta parte de tiempo extra, igual viene la misma fórmula. Y aquí es donde la podemos editar, ¿no? En este lapicito. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? ¿Cómo los sistemas de nóminas y también Personia ya cumplen con estos requerimientos, ¿no? Déjenme mostrarles rápidamente aquí en Personia, colabora cómo se ve. Si se fijan, es exactamente igual que la comunicación que existe con el sistema de nóminas. Son las mismas pantallas, el mismo tablero. Aquí en video de incidencias, este es el botoncito que les va a aparecer. ¿De acuerdo? Déjenme nada más revisar si tengo alguna incidencia aquí. Esta todavía no las tengo las incidencias porque la di de alta hoy. Pero bueno, yo al darle clic en este botoncito, lo que va a pasar es de que acá en mi sistema de nóminas me va a registrar la incidencia y en automático se va a calcular. No necesito descargar ningún layout ni nada. Ahora, ¿qué es lo que tiene padre el sistema de nóminas adicional? ¿Cómo voy a cargar esas horas extras, dobles, triples, etcétera? Yo aquí voy a cerrar estos archivos de Excel. Así que no. Se acaba de liberar esta característica. Yo abro mi libro de Excel totalmente nuevo, en limpio, no tiene nada. Y yo aquí en complementos voy y busco este complemento de Personia 1.0.
Este complemento de persona 1.0 me va a permitir hacer una comunicación a la empresa de Personia que yo tenga dada de alta. Me pide mi usuario y mi contraseña. Inicio sesión. Y me va a habilitar aquí la información. Puedo seleccionar mi empresa. Voy a trabajar con este de Social Cáceres de Oficina Guadalajara. Y aquí yo puedo ver información de mis colaboradores, de recibos, de acumulados y de las incidencias. Ya cuando estoy aquí en las incidencias, puedo decirle precárgame la información de mis colaboradores e incluir las bajas de periodo. Tengo que indicar aquí mi periodo y el número de periodo. Voy a poner aquí del 1 al 15, que es mi periodo actual. Me cargó mis colaboradores. En automático me los carga por fecha. Yo puedo editar aquí la fecha, tal cual. Y aquí tengo las claves que yo puedo utilizar para cargar las incidencias. Si se fijan, horas extras dobles se llama HE2. Yo le puedo decir clave de la incidencia para Oscar o para Víctor. HE2. ¿Y cuántas horas extras dobles va a tener? Le voy a poner 4. ¿En qué fecha? El 1 de mayo. Ya cuando tengo aquí las horas extras dobles, ya la tengo la información, permítanme. Tabla de incidencias, importación. Voy a poner otra vez. Sí, pagar, sí. HE2. A Oscar. Voy a poner 2. Sí. Cuando yo le doy clic aquí me habilita un botoncito para enviar las incidencias. Automáticamente las incidencias se cargan de este lado y se calculan. Si veo que todavía no está actualizado, lo único que tengo que hacer es refrescar la vista. Y me va a hacer el cálculo de forma automática. No sé si hasta este momento tengamos alguna duda, porque de esta forma estamos cumpliendo con todos los parámetros de la reforma laboral. Aunque no es obligatorio todavía el registro digital, podemos adelantarnos. Es un beneficio que tenemos actualmente gratuito con el sistema de nóminas en versión anual o para aquellos que tengan ya su sistema de Personia. Entonces, aquí ya podemos gozar de este beneficio, ¿no? ¿Tenemos alguna duda en el chat, algún comentario? Si nos pueden ayudar a validar ahí, Kenia, Vic. Perfecto, porque hasta este momento, pues sería toda la demostración que tenemos para darle en los sistemas de nóminas. El caso práctico como tal, se los vamos a compartir, el link, para que ustedes puedan revisarlo y puedan pues ejecutarlo, ¿no? Con la cédula que se les mostró anteriormente. Y pues bueno, déjenme regresar aquí un poquito. Muchas gracias a todos y cada uno de los asistentes. Víctor, muchas gracias por el apoyo ahí con la información fiscal, con la información teórica. Pues bueno, con toda confianza se pueden acercar con cada uno de nosotros por si hay alguna duda posterior. Y pues bueno, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Excelente día a todos. Avance profesional.